la madurez espiritual del predicador. El predicador tiene que ser un hombre maduro. ¿Qué es un hombre maduro? No sé qué entienden ustedes por madurez. Si nosotros vamos a la palabra, digamos, en la etimología hebrea, la madurez implicaba perfección, perfección de carácter. La madurez tenía que ver con una persona que había crecido y que no era perfecta, había cometido los errores, pero había tenido la capacidad de reconocerlos y de asumirlos y de no repetirlos. Madurez no significa ser perfecto. Madurez es la capacidad, para mí, el punto central de la madurez es la capacidad que tenemos de asumir nuestra responsabilidad y no echarle la culpa a nadie de nuestros fracasos, de nuestros errores. Madurez es asumir la vida. Madurez es tener un carácter probado. La madurez no se obtiene estudiando, la madurez se obtiene viviendo, asumiendo los retos de la vida, afrontando las vicisitudes, afrontando los retos, afrontando las crisis, no dándose por vencido, sino saliendo adelante. La madurez tiene que ver con templanza en el carácter, con no ser susceptible y tener un corazón sano. Todo eso parece como que pero, hermano, eso es supremamente importante. ¿Por qué? Porque el predicador se expone públicamente a la crítica, al juzgamiento, a la condenación, que son cosas que hacen daño, pero también se expone a la adulación y a la exaltación, que son cosas que hacen todavía más daño. Entonces, una persona inmadura es una persona que asume el ministerio de la predicación con unos propósitos egoístas y personales de satisfacer sus frustraciones, de sanar, de llenar sus vacíos, de realizarse como persona, y ese no es el propósito de predicar. Eso es sumamente importante. Si nosotros creemos que un púlpito, un ministerio o una predicación es la realización de mi persona, es la plenitud, es decir, ay, que yo tengo unos dones y tengo que realizarme. O sea, ese es un enfoque egocéntrico e inmaduro. La predicación no es para hacer personas exitosas, no es para sanar heridas de vacíos afectivos. La predicación no es para que tú tengas una plataforma de éxito, para que tú afirmes tu personalidad. No, no, no. Cuando una persona va a predicar, tiene que haber sanado todos sus vacíos, vencido todos sus miedos, restaurado todas sus relaciones. Una persona que va a predicar tiene que ser una persona sana emocionalmente. Y es difícil ser 100% sanos porque todos tenemos debilidades y todos tenemos áreas así, pero una persona llena de heridas, llena de complejos, llena de fracasos, llena de frustraciones, llena de una necesidad fuerte de reconocimiento, es una persona que no puede predicar, que no puede predicar. ¿Por qué? Porque le va a hacer daño la predicación y por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo que el predicador no debe ser un neófito. ¿Qué es un neófito? Una persona recién convertida, una persona que no ha madurado, una persona que no ha crecido en el Evangelio. ¿Y por qué? Precisamente porque por causa de su ministerio va a recibir halagos que lo pueden envanecer o va a recibir críticas y acusaciones y ataques verbales tan fuertes que lo pueden llevar a una depresión. Entonces, tiene que ser una persona madura espiritualmente y eso implica que no sea un principiante, que no sea un neófito, que sea sobrio. Sobriedad es el dominio que tenemos sobre todos nuestros instintos. El instinto de comprar, el instinto de comer, el instinto sexual, el instinto de hablar, cualquier instinto. Sobriedad significa dominio.
Algo sobrio es algo que no es ni muy poquito ni muy mucho, es algo que tiene un equilibrio. Entonces, el predicador es sobrio en su alimentación, es sobrio en su dormir, es sobrio en su vestir. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando miremos la parte de la proclamación del sermón. El predicador no puede vestirse como un mendigo ni tampoco como un rey. Tiene que haber sobriedad en la manera como se viste. Tiene que haber sobriedad en cuanto a su cuidado personal. Tiene que haber sobriedad en cuanto al manejo del dinero. Tiene que haber sobriedad en cuanto al manejo de sus emociones, de sus conversaciones, de sus apetitos, etcétera, etcétera. Eso es una persona sobria. Una persona prudente, una persona que no anda por ahí, pues, como lo decimos nosotros, metiendo la pata, hablando de más, diciendo lo que no debe decir, siendo imprudente, haciendo preguntas que no se deben hacer. Es decir, uno tiene que saber que hay preguntas que no se hacen, que hay comentarios que no se hacen, aunque sean ciertos, aunque sean chistosos, eso es prudencia. Decoroso es lo que les decía de la ropa, de los modales, ropa, modales, decoroso, decoroso. Decoroso significa que es educado, que es gentil, que está bien vestido, que está limpio, que está arreglado, que su presencia es una presencia decorosa. O sea, decoroso viene de decoro, viene de estar bien, de estar elegante, de cuidar su apariencia personal sin exceso, sin exceso. Es decoroso y por último debe ser lleno del Espíritu Santo. Debe ser lleno del Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan, la iglesia primitiva tuvo una necesidad. La necesidad nació de un problema de murmuración que había porque al crecer numéricamente la iglesia se forman los problemas y en este caso hubo una murmuración acerca de que a las viudas judías les daban más ayudas que a las viudas de los griegos. Y esa leve y ridícula murmuración es siempre la herramienta de Satanás a través de la cual él quiere meterse a dañar lo que Dios está haciendo en la iglesia. Entonces se tomó la decisión de que había que escoger a 7 servidores que tenían como función servir las mesas, servir las mesas, o sea que eran meseros. Y esos 7 servidores tenían como requisitos ser llenos del Espíritu Santo. Imagínense que si para servir las mesas en el pueblo de Dios yo tengo que estar lleno del Espíritu Santo, cuánto más para predicar la palabra. Y lo importante es que uno de esos diáconos, si no decir todo, porque se habla solamente de Esteban y de Felipe, que eran grandes predicadores, estaban llenos del Espíritu Santo y aunque no eran pastores en la iglesia, ni eran ministros, ni eran, como dicen ahora, salmistas, ni nada de eso, eran simplemente meseros, o sea, del que hacía el tinto, el que repartía las cosas. A pesar de eso, eran grandes predicadores. Entre esos estuvo Felipe, que evangelizó a Samaria, evangelizó al etíope, estaba lleno del Espíritu Santo, que fue el protagonista de la primera teletransportación, por así decirlo, y está también Esteban. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo en Esteban no se manifestaba en convulsiones, ni en gritos, ni en calor, ni nada, se manifestaba en un denuedo para predicar y en un conocimiento bíblico de toda la historia de Israel y en una exposición bíblica y una confrontación que a pesar de que él estaba lleno del Espíritu Santo, pudo confrontar a todos los miembros del Sanedrín de una manera contundente, de una manera clara, apoyado siempre en la escritura, que es lo que da autoridad, apoyado siempre en la palabra de Dios. Y finalmente él muere apedreado porque no pueden soportar, dice el libro de Hechos, no pueden soportar la sabiduría y la gracia con la que este hombre predica. Y miren qué increíble este asunto de la llenura del Espíritu Santo en la persona de Esteban,
que la Biblia narra, y yo pienso que no es una casualidad. Yo pienso que la narrativa de Lucas es una narrativa guiada primeramente por el Espíritu Santo, que inspiró todas las escrituras, dirigida por el Espíritu Santo, pero también porque él mismo, el narrador, le parece supremamente interesante el hecho de que cuando fueron a apedrear a Esteban, las ropas de Esteban las tiraron a los pies del apóstol Pablo. Como si el apóstol Pablo estuviese recibiendo un legado de predicación. Y más tarde, cuando el Señor Jesucristo se le aparece en persona al apóstol Pablo, que va a acabar con todos los cristianos, ese es su propósito de vida, esa es su pasión, eso es lo que lo hace vivir. Y finalmente el Señor Jesús se le aparece en el camino. La pregunta de Jesús o la frase de Jesús para el apóstol Pablo es que le dice: dura cosa te es resistir al aguijón. Algunos comentaristas han dicho o dar cosas sobre el aguijón, es decir, golpearte sobre una puya, realmente golpearte sobre algo que lastima, o sea, te está lastimando el aguijón y estás dándole para que te lastime. Eso es lo que el Señor Jesús le dice al apóstol Pablo, y algunos comentaristas dicen que en el corazón del apóstol Pablo quedó grabada no solamente la prédica de Esteban, sino el coraje y el valor con el que murió orando por todas las personas que lo apedreaban. No solamente que las ropas de él quedaron a sus pies, sino que él presenció la manera como él murió, y eso no lo dejó en paz nunca. Por eso es que nosotros no debemos juzgar el resultado de la predicación al instante en que usted termina de predicar. Cuando usted siembra la palabra de Dios en el corazón de una persona, la palabra de Dios en algún momento va a dar fruto, porque la Biblia dice que ella es viva y eficaz, viva y eficaz. Entonces, se trata de eso, de tener una predicación llena del Espíritu Santo. Entonces, como este es un curso totalmente práctico, hermanos, la introducción fue la clase pasada, este es un curso práctico. En la clase pasada yo dejé una tarea. No importa si hay personas que no la hicieron, no importa, la pueden hacer aquí en clase. Dejé una tarea que consistía en buscar un texto bíblico del cual usted quisiera predicar. Un texto bíblico, como lo vamos a ver más adelante, es un pasaje que puede ser cortico, puede ser desde un versículo hasta 10 o 12, qué sé yo, o 15 versículos. Puede ser un pasaje corto, puede ser un pasaje largo del cual se va a extractar el mensaje. Eso lo vamos a dejar allí, pero vamos a comenzar por el primer paso. Usted va a predicar. Esto es práctico. ¿Cómo elaboro un mensaje? ¿Cómo elaboro un sermón? Esto es importantísimo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer a la hora de predicar? Es orar. Tengo que orar. Y no es una oración como la que hacemos aquí. Padre, voy a predicar un sermón. Espíritu Santo, ilumíname, ayúdame. Amén. Chao. Agarro la Biblia y comienzo a decir, eso no es así. Eso no es así. Una de las principales tareas que tenemos en este curso es que ustedes se lean un librito que se llama El Predicador y la Oración. Un librito bien cortitico, pero bien contundente, que describe con palabras mejores que las que yo pueda desarrollar aquí, con total claridad, la magnitud de la importancia, lo vital que es la oración antes de preparar el sermón. En otras palabras, hermano, el sermón sale de la oración. Lo que usted hace después es organizar lo que de allí salió. El sermón sale de la boca de Dios. Métaselo en la cabeza. El sermón debe salir de la boca de Dios. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No de la mente tuya,
ni de los conocimientos tuyos, ni de los cursos que has hecho, ni del sentir que tienes, ni de tu versículo favorito, ni del sermón que te copiaste el otro día porque te gusta el predicador favorito. No. Si tú vas a hablarle a un pueblo, es Dios el que tiene que abrir la boca y darte el mensaje. Si no, no te pares en ningún lado. No tienes mensaje. No tienes mensaje. Ahora, por supuesto, ustedes me dirán, yo conozco gente que no hace eso. Sí, yo también. Yo también. Yo también conozco mucha gente que no hace nada de lo que estamos diciendo. Y vaya usted a saber quién es el que sostiene esos ministerios. Yo estoy hablando de un predicador de la palabra de Dios que ha sido llamado por Dios. La oración es el punto de salida. No hay sermón hasta que Dios no te lo entregue. Escucha, no tienes sermón hasta que Dios no te lo entregue. Si Dios no te lo entrega, no hay, ahí te tienes que quedar. No importa que te sepas la Biblia de memoria. No importa que el presidente del concilio te haya dado un esquema de lo que debes decir. Ojo con eso, que eso también es grave. No importa que tú hayas escuchado un mensaje y te parezca que eso es chévere y que lo tienes que compartir. Se puede hacer, sí, se puede hacer, pero eso no es predicar a una congregación o a cualquier auditorio. No hablemos de congregación. El auditorio puede ser un bus, el auditorio puede ser un parque, el auditorio pueden ser los invitados a tu cumpleaños, el auditorio puede ser al mediodía en el break de tu oficina, tus compañeros más cercanos. El auditorio puede ser cualquier persona, cualquier persona. El auditorio puede ser tu familia, los reúnes y les dices, tengo algo importante que decirlo, vengan con sus hijos, sus nietos, todo el mundo. Ese puede ser el auditorio. Ok, pero el mensaje tiene que salir de la boca de Dios. Si no, no hay mensaje, estás inventando, te puedes meter en un lío, eso es sumamente peligroso. Nosotros tenemos aquí un esquema, en este esquema, ¿qué hice? En este esquema, nosotros vemos la dinámica de la oración, la dinámica de la predicación. El mensaje parte de Dios. El predicador es solamente un intermediario. El predicador es solamente un mensajero. La predicación gira en torno a lo que Dios quiere comunicar al auditorio, lo que Dios quiere comunicar al auditorio. Tenemos arriba a Dios y tenemos abajo el auditorio. El predicador es el instrumento que Dios ha escogido, el canal que Dios ha escogido para mandar su palabra al auditorio. Tienes que tener claro esto. Si tú crees, si tú eres, si Dios te ha llamado para ser un predicador, es porque Dios tiene a un grupo de personas a las que le quiere hablar y tiene un propósito con esas personas que no tiene nada que ver con tus sueños, ni con tus ilusiones, ni con tus anhelos, no tiene que ver contigo, no tiene que ver contigo, tiene que ver con un Dios que quiere salvar las almas. Las almas están abajo, Dios está arriba. ¿Qué hace Dios? Llama a un hombre, llama a una mujer para utilizarlo para dirigirse a las almas. Así que la predicación es una exposición de un mensaje de Dios a un auditorio. Dios simplemente te va a usar para dirigirse al auditorio. Tú eres solamente el intermediario, tú eres solamente el canal. Aquí lo que importa es qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere decirle a esa congregación. Eso es lo que importa. Y como tú vas a ser un canal entre Dios y la congregación, es supremamente vital, es indispensable, es un requisito que tú estés en la presencia de Dios rogando por el auditorio al cual le vas a predicar. Porque la predicación es una labor sacerdotal, es una labor de intermediario. ¿Qué es el sacerdote? El sacerdote es un puente entre Dios y los hombres. De ahí es donde viene la palabra que acuñaron los católicos para pontífice.
El pontífice viene de la palabra pontifex, que significa puente entre Dios y los hombres. El sacerdote habla a los hombres, pero habla las palabras de Dios. Pero también le habla a Dios de los hombres a los cuales le va a hablar. Y eso se llama intercesión. ¿De qué manera le habla? Tú tienes un auditorio y tú tienes que venir a la presencia de Dios con ese auditorio para suplicarle a Dios, para clamarle a Dios que salve a ese auditorio. Si el auditorio es salvo, entonces le vas a clamar a Dios para que Dios edifique ese auditorio, para que Dios consuele a esas personas, para que Dios las afirme, para que Dios las fortalezca, para que Dios las corrija. Y tú tienes entonces que ir a la presencia de Dios, a hablarle a Dios acerca de tu auditorio. Tú tienes que llevar a la gente a la cual le vas a predicar, la tienes que llevar en tus hombros como una carga y tienes que ir a la presencia de Dios para interceder por cada uno de ellos y por ellos en totalidad, en general. Esa es la parte que nadie se puede volar, pero es la parte que nos gustaría volarnos, porque esa es la parte más traumática de la elaboración de un sermón, la parte más difícil. Lo demás son técnicas, lo demás son que diseño herramientas, que diseño de todo lo demás lo podemos aprender, pero esto es lo básico, esto es lo básico. Y como es una lucha espiritual, es algo en lo cual el predicador derrama toda su fuerza y toda su energía en conectar, en hacer esa conexión, en que Dios hable, en que Dios hable a la congregación. La vida de los predicadores es una agonía de lunes a sábado, clamándole al Señor para que envíe la palabra que el pueblo al cual predica necesita escuchar. Porque lo único que puede cambiar al pueblo de Dios, lo único que lo puede hacer crecer es la palabra de Dios. Entonces, la única palabra que puede hacerlo crecer es la palabra viva y eficaz que brota del corazón de Dios, que brota de la boca de Dios, que desciende de lo alto. Entonces, en todo ese tiempo, el predicador tiene que bregar en oración delante de Dios por su mensaje, por su palabra. Señor, dame la palabra y Señor, bendice a este auditorio. ¿Hasta cuándo tiene que orar? Sencillo. Hasta que reciba la palabra y hasta que sienta amor y compasión por el auditorio. Si te invitan a predicar y tú no conoces el auditorio, si tú no conoces a las personas, si te son indiferentes, no vas a poder predicarles con el mismo espíritu de Dios, porque el fundamento de la palabra de Dios es el amor, es decir, lo que hace que Dios te envíe a esas personas es que Dios ama a esas personas y las quiere salvar o las quiere afirmar o las quiere consolar o las quiere bendecir, lo que sea, el fundamento es el amor. Y si tu corazón, tus emociones no están a tono con eso, no vas a predicar en el tono correcto. No vas a poder predicar en el tono correcto porque no sientes nada por el auditorio. No sientes nada por el auditorio. Así que ves pensando de pronto si hay algún auditorio, que es un auditorio, repito, los chicos de la esquina que se sientan a hablar en el parque, esto es un auditorio. Si Dios pone en tu corazón a esos jóvenes, ese es tu auditorio. El auditorio puede ser, qué sé yo, los vecinos de tu edificio que están emproblemados o que son duros de corazón y tú sientes como ese dolor. Ese puede ser tu auditorio para predicar. Esas pueden ser las personas a las cuales Dios te envía. Pero tú tienes que sentir amor, tienes que sentir compasión y tienes que sentir interés por el auditorio, porque Dios está hablando, es porque los ama y tú tienes que participar de esas emociones, tienes que participar de esos sentimientos. Cuando un predicador dice cosas como así dice el Señor, o como voy a exponer la palabra de Dios, se infiere, se supone, se sabe
que lo que va a decir lo va a decir de parte de Dios, que lo que trae es un mensaje de Dios. En eso consiste la dinámica de la predicación. El predicador habla de parte de Dios, trae un mensaje de Dios. El problema grave es que ese predicador no haya estado en la presencia de Dios y diga que ese mensaje es de Dios. Allí está incurriendo en un pecado grave que es usurpar, blasfemar, difamar el nombre de Dios. Y no importa si predica bonito o feo. Y no importa si lo que dice es bueno o malo. Tampoco importa si lo que dice es correcto. El problema es que él está diciendo que eso lo dice Dios y Dios no ha dicho nada. Y eso es grave. Y eso es grave. El problema de los falsos maestros radica precisamente en eso, en que hablan supuestamente de parte de Dios, pero nunca jamás Dios les ha enviado a decir tales cosas. Y tenemos, por ejemplo, en el profeta Jeremías, el capítulo 23, si quieren lo buscamos rápidamente, profeta Jeremías. El capítulo 23 de Jeremías es el capítulo de los falsos profetas. Y al Señor le molesta sobremanera todo lo que ellos dicen, todas las cosas que dicen, porque comienzan siempre diciendo, así ha dicho Jehová. Piensen en lo grave que es cuando leemos todo el capítulo 23 de Jeremías. Otra tarea, léase todo el capítulo 23 de Jeremías, pero vamos a centrarnos en el versículo 16, donde Dios condena a estos falsos profetas por la sencilla razón de que todo lo que ellos dicen, lo dicen de su propia imaginación, de su propio deseo, y porque nunca han estado en la presencia de Dios, a lo cual Dios llama el secreto de Dios. Vamos a leer versículo 16, Jeremías 23, 16, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan, los alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Dios. Visión de su propio corazón. A la gente le encanta, hermano, por experiencia le digo, que a la gente le encanta que le digan, Dios me dice que te va a bendecir, Dios me dice que te va a prosperar, Dios me dice que tiene grandes planes contigo, Dios me dice que te ha apartado para grandes cosas. A la gente le encantan las caricias. El problema de eso es que cuando usamos el nombre de Dios solamente para adular, hacer sentir bien a una persona o ganarnos el favor de esa persona, estamos usando de manera profana el nombre de Dios y estamos violando uno de los principales mandamientos que dice que no usar el nombre de Dios, no solamente en vano, sino con mentira y difamación, porque Dios no ha dicho nada. Dicen los falsos profetas, versículo 17, dicen atrevidamente a los que me irritan. Mire, dicen los falsos predicadores o falsos profetas, dicen de manera atrevida a personas que hacen enojar a Dios. Jehová dijo que tendrán paz, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón. A cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Esa es la pregunta que hace el Señor. Pueden leerse todo el capítulo 23. El cuestionamiento que hace Dios es que esos predicadores no estuvieron en el secreto de Dios. Y por secreto de Dios entendemos el apartarme por completo y quedarme a solas con Dios hasta que Él hable y me dé la palabra que Él quiere dar al pueblo o a los oyentes a los cuales les voy a predicar. También está Isaías 55, 8 al 11, si lo quieren buscar, pero es el texto que dice que la palabra de Dios es
que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Vamos a Isaías, que está detrás de Jeremías, antes de Jeremías, y podemos. Isaías 55 del 8 al 11. Vamos a leer del 8 al 11. Usted puede pensar, yo tengo un sermón muy bonito, yo tengo una palabra muy bonita, yo tengo años estudiando la Biblia, yo tengo mucho conocimiento bíblico, yo puedo tomar un texto y desarrollar un sermón, yo tengo ese don de Dios, el Espíritu me dice, usted puede decir todo eso, pero el profeta Isaías dice en el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros caminos. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que hacer muchísimo esfuerzo para comprender a Dios, para tener claridad de qué es realmente lo que Dios quiere para ese pueblo, qué es realmente lo que Dios quiere que usted diga. Usted de pronto le quiere decir a sus hijos lo que a usted le gustaría, pero de pronto Dios tiene un mensaje que está por encima de lo que usted ha pensado. ¿Y por qué dice Dios esto? Porque la palabra cuando sale de la boca de Dios, cuando sale de la boca de Dios, no cuando sale de mi intelecto, no cuando sale de mi archivo homilético, no cuando sale de todos los cursos que me sé, no, sale de arriba. Cuando la palabra sale de arriba es eficaz. Dice el versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted simplemente se dedica a sermonear y a sermonear y a sermonear a una persona en su carne, no va a obtener ningún resultado. Pero si usted se dedica a orar y usted logra en su oración que Dios le entregue una palabra para esa persona, repito, sea un familiar, sea un amigo, sea el vecino, los compañeros de la oficina de trabajo, lo que sea, si usted logra que esa palabra venga de arriba, porque usted estuvo en el secreto de Dios buscando esa palabra, no inventándola, sino buscándola. Si usted tiene esa palabra que usted recibió de arriba y usted derrama esa palabra sobre las personas a los cuales Dios la envió, usted puede asegurarse de que esa palabra va a hacer efecto, va a hacer el efecto. Y mire que el efecto es el efecto de volver a la persona a Dios, no volver a la persona a usted. Dice, no volverá a mí vacía, dice Dios, mi palabra, la que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Cuando Dios envía una palabra de su boca a una persona, el resultado es que esa palabra entra en esa persona y la palabra que actúa en esa persona termina cumpliendo el propósito que es que esa persona que ahora tiene la palabra de Dios en su corazón se vuelva Dios. Así funciona, así de sencillo. Por eso es que es importante que la palabra venga de la boca de Dios, del corazón de Dios. Entonces, vamos al segundo punto. El segundo punto es que usted ora y ora y ora y ora y ora. Bueno, en este punto entramos a un plano subjetivo, a un plano subjetivo. ¿En qué sentido es un plano subjetivo? En que cada predicador tiene su propia experiencia con Dios. Pero es importante que la experiencia sea con Dios, no con su intelecto, ni con otros predicadores, ni con sus libros. Primero hay que tener una experiencia con Dios. Entonces yo voy a hablar de mi experiencia. ¿Por qué? Porque cada predicador arma sus mensajes conforme a estos mismos puntos
pero cada quien tiene una dinámica diferente con Dios porque es un asunto que es personal, que es entre Dios y yo y que hacen parte de la vida privada del predicador delante de Dios. Entonces, cada predicador tiene su estilo o su forma. Personalmente, yo estoy en conflicto con algunos libros de homilética que dicen cosas como que vamos a suponer que el pastor debe observar a la congregación y establecer un propósito, es decir, yo quiero enseñar a la congregación acerca del amor porque yo veo que no tienen amor. Entonces ya el predicador, con base en la percepción que tiene del auditorio, se forma un propósito y de una u otra manera direcciona lo que Dios va a decir, limita lo que Dios va a decir. De alguna u otra manera le dice a Dios, yo quiero predicar sobre el amor porque esta gente no tiene amor. Y de alguna manera está determinando él lo que Dios va a hablar. Por eso digo que en mi caso personal, yo no sé cómo lo hagan los demás predicadores, pero se tiene que esperar a que Dios diga de qué es que vamos a hablar. Y eso tiene que venir de Dios. Y usted me dirá, pero ¿eso cómo es? ¿Eso es una palabra audible? No. ¿Eso es una visión? No. ¿Eso es un sueño? No. Usted simplemente está orando y yo no le puedo explicar cómo, pero llega el momento en que Dios le pone claridad acerca de lo que usted va a predicar. Y en el lenguaje que personalmente yo tengo con Dios, porque yo no tengo ningún otro lenguaje, el único lenguaje que hay entre Dios y yo es la Biblia. Entonces, a mí me pasa. Yo no sé a los demás cómo les pasa, pero a mí personalmente me pasa que yo tengo que orar y orar y orar hasta que Dios me dé el texto bíblico. Repito, el texto bíblico. Hasta que un versículo bíblico no llega a mi mente y a mi corazón y que en ese momento sé que ha venido de Dios y que esa es la palabra de Dios para el pueblo, hasta que ese momento no llegue, yo no puedo descansar. Y hay veces que llega el sábado, son las 10 de la noche y no ha llegado. Normalmente no debe ser así, pero muchas veces pasa, muchas veces sucede. Y eso es bastante complicado y bastante difícil. Pues lo que le quiero decir es que eso requiere tiempo, eso requiere entrega. ¿Cómo sucederá con usted? ¿Cómo sucede con Jefferson? Yo no sé cómo le pasa a él, yo no sé cómo le pasa a los que invitamos a predicar, yo no sé cómo le pasa a Alex, yo no sé cómo le pasa a los demás, no sé si le pasa igual, no, a mí me pasa así y según yo, así es que es. ¿Cómo le pueda pasar a los demás? Repito, no sé. Pero a mí me pasa que me llega al corazón el texto. A veces me llega el pasaje, que es lo mismo. ¿En qué sentido el pasaje? A veces Dios me recuerda que Él cambió, que Él convirtió el agua en vino y me da la certeza de que esa es la pauta para el sermón. Me da de pronto algo así como un pensamiento que dice, así como yo puedo convertir un agua en vino, así yo puedo convertir la tristeza de este pueblo en alegría, y ya me está dando como el tenor del mensaje. Ya me está dando algo y ya ahí ya yo sé a qué me voy a dedicar. Ahí es cuando yo me puedo levantar y ahí sí abrir la Biblia y sacar ahora sí el comentario, el griego, el arameo, el interlineal, el diccionario, lo que sea. A veces sí, a veces no. Escuche bien, a veces no. A veces me paro con el sermón completo. Punto 1, tal, punto 2, tal, punto 2. Ojalá fuera así siempre, pero no siempre es así. No siempre es así. Por eso digo que no hay una, como que es así, punto A, hace así, no. Todo se deriva de la oración. En la oración Dios le va a marcar la pauta, Dios le va a dar
el corazón del pasaje, le va a orientar y le va a decir, busca aquí. A veces tienes el texto, pero ni siquiera sabes dónde está y te toca buscarlo, pero sabes que ese es. Hay un punto en la intercesión en que tú ya sabes qué es lo que vas a predicar y ese es el punto de la felicidad, porque ya tú sabes que eso vino de Dios, que eso no te lo inventaste tú, que eso no te lo copiaste de nadie. Entonces, ¿qué sucede con eso? ¿Qué creen ustedes que se requiere de un predicador para que eso pase? ¿Qué creen? Ah, exacto, exacto. Sí. Ujú. Anormalmente pasa, no normalmente pasa, anormalmente pasa que hay gente que se convierte y no siente pasión por las escrituras. Eso es supremamente anormal. ¿Por qué? Porque la gente se convierte por la palabra de Dios. La fe es por el oír y oír la palabra de Dios. El problema es que hay una cantidad de personas que se han convertido porque sopló hoy que el Espíritu Santo. Hay gente que se ha convertido porque el pastor lo tocó y se privó al piso. Hay gente que se ha convertido porque venían caminando y de repente sintió un fuego, se privaron. Entonces yo no creo en esas conversiones. No las creo porque no obedecen a los parámetros bíblicos y esas personas siempre van a ser personas así, que tú les dices, ven acá niña, pero tú no me has pagado. ¿Ves? ¿Te acuerdas de aquella platica que te presté? Que yo siento el poder de Dios y comienzan a hacer un poco de cosas, un poco de cosas. Entonces, por lo general, esas personas terminan así, no pagan, dicen mentiras, son embusteras, son fornicarios, son sinvergüenza y siempre andan ay, con un misticismo y sienten un frío y sienten un calor y critican todo. No se sabe ningún versículo bíblico, solamente saben cantar canciones raras, canciones extrañas y entonces yo, yo realmente en eso no creo, en eso no creo. Eh, ¿Qué sucede? Si usted quiere predicar, usted tiene que conocer la Biblia. Entonces, un predicador que no se ha leído toda la Biblia no puede predicar, porque como le habla Dios, es como que usted se va para un país de habla inglesa y quiere comunicarse con los ingleses, pero usted no conoce el inglés, es imposible que se comunique con ellos. El lenguaje de Dios es su palabra. El lenguaje de Dios es su palabra. No hay mensaje de Dios aparte de su palabra. Ahora, cuando Dios te quiere decir, oiga bien, cuando Dios te quiere decir, no compres aquel carro, ahí sí te va a dar un sueño, ahí se te va a dar una visión, ahí te va a dar una señal, sí. Y de pronto hasta te la da en la Biblia, de pronto hasta te da un mensaje bíblico. Pero si tú vas a comprar el carro y el carro es de un narco o es el carro de un matón o tu vida va a peligrar porque el carro tiene un problema en el motor, Dios te puede dar un sueño, Dios te puede dar una palabra profética, sí, pero es para eso nada más y es para ti. Es para ti, es para ti, son dones, ya es para ti, es porque tú te ibas a matar en ese carro y no había forma, ya. Entonces, te mandó el sueño, te mandó la visión, te mandó todo eso. Y aún así, a mí todas estas cosas Dios me las habla con la palabra de Dios, pero bueno, eso es válido. Lo que no es válido es que un sueño sea material de la predicación. No es válido que una visión sea material de predicación. No es válido, no es válido. El único material para predicar es la palabra de Dios. Y si usted no se ha leído la Biblia toda, completica, usted no tiene material para predicar, porque no puede orar pidiéndole a Dios que le dé un texto, porque usted no se sabe la Biblia y Dios cómo se comunica. Es que el Espíritu Santo revela. No, Jesús dijo que el Espíritu Santo nos recordaría. El Espíritu Santo tiene la labor de recordar. Dios nunca me ha revelado ningún versículo de la Biblia. Dios me los ha recordado.
recordado. Dios nunca me va a revelar un versículo de la Biblia que yo no conozca. Nunca. Me los recuerda. Me lo recuerda. ¿Y por qué me lo recuerda? Porque ya yo me los leí. Entonces, no se puede predicar si usted no ha leído la Biblia de manera ordenada. Estamos en enero. Estamos en enero, no sé cuál es la lectura bíblica de hoy porque realmente no la he hecho, pero usted puede buscar un método de leer la Biblia durante todo un año, equivale a leer 5 capítulos de la Biblia. 5 capítulos de la Biblia. Hay veces menos. En promedio son 4 o 5 capítulos. Con 4 o 5 capítulos de la Biblia que usted se lea todos los días, el 31 de diciembre ha terminado de leer la Biblia cómoda y tranquilamente. Entonces, yo le propongo que si no comenzó, y estamos a 25, busque el cronograma bíblico anual. Hay varios, pero realmente yo sigo uno que es los 5 primeros de Génesis, el 6 que un salmo, un no sé qué. Ese enredalapita no es conmigo. No, pues léase la Biblia como cualquier libro. Ya, entonces, para que no se atrase, no va a comenzar en Génesis 1. Va a comenzar. ¿Quién tiene por ahí un programa de Biblia? Usted busca la Biblia en un año, lectura bíblica en un año. ¿Qué capítulo tocaba hoy? Ahí dice, Génesis, ¿qué? Ya deben ir por Éxodo. Ya. ¿Qué dice? Génesis 32 y 33. Bueno, estos son los capítulos de hoy, fíjense, nada más hay 2. Entonces, no leerse del 1 al 31. Nada más va a comenzar hoy con el 32 y 33. Comienza. Mire qué fácil es. Y sigue ese patrón. Les mandamos el link de dónde está, pero es que eso es un programa. Yo realmente no uso ningún programa, sino que voy avanzando porque ya lo he hecho varias veces. Pero es vital, hermano, vital. Mire, usted termina de leerse la Biblia en un año termina de leerse la Biblia, y luego se para así en su iglesia a escuchar al predicador y queda espantado. ¿Por qué? Porque cuando usted se lee toda la Biblia, usted no va a entenderla toda, por supuesto no va a entenderla toda, pero sí el Espíritu Santo va a colocar esa escritura en su corazón y usted va a tener un contexto. Y el contexto bíblico general es la herramienta para que usted se dé cuenta que lo que están predicando es mentira o es verdad. El contexto. Una persona que no se ha leído la Biblia completa no tiene contexto bíblico. Y si no tiene contexto bíblico, puede escuchar lo que sea. Y le pueden sacar toda la plata y lo pueden engañar. Es más, lo pueden hacer que se case con cualquier persona. Mire, perdonen que se lo diga, pero el pastor hasta se puede acostar con ella. Porque no tiene contexto bíblico. Y el contexto se obtiene leyendo toda la Biblia. No es que lo voy a hacer, si lo voy a hacer, de pronto sí, no. Si no lo hace, su predicación siempre va a ser, escuche, si usted no se lee toda la Biblia en un año, su predicación siempre va a estar cojeando de una pata y usted siempre va a estar escuchando sermones que probablemente no sean bíblicos y no se va a dar cuenta. Y lo que es peor, va a estar cantando estupideces. Porque es que hay que ver las estúpidas canciones que están sacando ahora, que no tienen ningún versículo bíblico, no tienen ningún contenido bíblico. Son sueños y experiencias emocionales de personas que no se sabe ni en qué Dios han creído. Pero cuando usted se mete la Biblia en el corazón y en su mente, entonces usted aprende a discernir y a decir, esto no es bíblico. Así de sencillo, así de simple. Y sobre todo tiene el material con el cual Dios le va a decir, habla a mi pueblo de esto y de lo otro. Entonces, comencemos por ahí. Si ve que esto es un asunto que es práctico, por estar oyendo no va a pasar nada. Entonces, normalmente yo recibo el texto en oración, normalmente.
Yo recibo el texto en oración. Orando, Dios me muestra el texto. Cuando ya tengo el texto, lo tengo todo. Repito, cuando ya tengo el texto, lo tengo todo. Hay que trabajar y hay que trabajar duro, pero se trabaja tranquilito, sosegado. O sea, se acabó la angustia, se acabó la aflicción, ya usted tiene en su poder palabra de Dios. Ahora tiene que prepararla, tiene que prepararla. Entonces, ¿qué es un texto bíblico? Selección del texto. Primer paso, orar. Segundo paso, seleccionar el texto. ¿Qué es un texto bíblico? Es un pasaje de la Biblia que puede ser largo, puede ser corto, del cual se deriva el sermón. Un pasaje de la Biblia del cual se deriva el sermón. Entonces, yo quiero que algunos de ustedes me compartan unos textos bíblicos que hayan traído para examinarlos acá. Y me dicen, a ver, un voluntario así, a ver, allá hay un texto bíblico. Hermana, te puedes poner de pie y nos dices cuál es. Y si lo lees, mejor. Pero primero déjame buscarlo también a mí para poder trabajar con él. Dime la cita bíblica primero. Santiago. Vamos a buscar todos a Santiago, por favor. Pero a Santiago el de la Biblia. Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago 1 del 22 al 25. Dolly, sí, 22 al 25. Ok. Bueno, voy a leerlo para que los que están en Zoom oigan. Dice el texto, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Este es un excelente texto. ¿Por qué es un excelente texto? Porque cumple con unas características que debe tener el texto, y es que debe tener una idea completa, no debe tener una idea inconclusa, no debe tener una idea fragmentada. El texto tiene que contener una idea clara, una idea desarrollada, y el texto es importante porque el texto nos suministra el tema. El texto nos suministra el tema. Miren lo siguiente. Cuando es respetable y es correcto que de repente yo quiera hacer un seminario de parejas y ya yo tengo el tema. ¿Por qué? Porque es un seminario de parejas. Y yo tengo el tema. ¿Por qué tengo el tema? Porque he visto las necesidades en las parejas. Entonces, yo puedo tener un tema que hable de las finanzas en el matrimonio, o puedo tener un tema que hable de la sexualidad en el matrimonio, y teniendo ya ese tema, voy a buscar el texto. Eso es válido para las conferencias, es válido para ese tipo de eventos, que yo primero tenga el tema y que luego busque el texto. Pero lo normal es que después de un tiempo de oración, usted tenga el texto, y el texto es el que gobierne, el que le diga a usted cuál es el tema. ¿Cuál es el tema? Repito, el texto es el pasaje bíblico que tiene una idea completa. El ejemplo que nos da Dolly es un ejemplo perfecto. Y es un texto bien claro, bien contundente, y de él tenemos que sacar el tema. Entonces vamos a suponer Dios le dio ese texto a Dolly, y ahora vamos a elaborar el sermón con ese texto. Ya tenemos la materia prima esencial del sermón, que es el texto. Ahora de ese texto vamos a sacar el tema.
de ese texto vamos a sacar el tema. Entonces, ¿cómo sacamos el tema? Antes de inventar, porque es que eso es lo que le gusta a la gente evangélica, el invento. Antes de inventar, a mí me parece que antes de inventar hay que hacer un análisis del texto. Hay que hacer un análisis del texto. En ese análisis del texto tenemos que ver que el contexto. Este es un texto tan claro, que el análisis del contexto va a ser muy simple y muy fácil. Pero hay textos que no son tan fáciles y hay que buscar el contexto. ¿Qué es el contexto, hermano? El contexto es lo que hay antes de ese texto y lo que hay después. Por ejemplo, en Santiago comenzamos con 22. El contexto de Santiago lo encontramos si leemos todos los versículos que están antes y todos los versículos que están después en ese capítulo. Entonces, ¿cuál es el contexto? El contexto es lo que rodea al pasaje. El pasaje está en el capítulo 1 de Santiago. El contexto de ese pasaje que va del versículo 22 al versículo 25 son todos los versículos que hay antes del versículo 22, o sea, Santiago 1, del 1 al 19, del 1 al 20, al 21, correcto. ¿Por qué tengo que leer todo eso? Porque yo tengo que respetar la escritura, porque yo no puedo cometer el error de usar un texto como un pretexto, utilizándolo fuera de contexto. Los ejemplos más populares que conocemos de un uso indebido de un texto, aunque no es para nada malo, pero es un uso indebido, son aquellas palabras de Ruth la Moabita. ¿Ustedes se acuerdan de las palabras de Ruth la Moabita? A donde tú quieras que vayas, yo voy, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, si no me pidas que te deje, si tú vas para la derecha, yo también. Y esas palabras las utilizan para los matrimonios, ¿cierto? Pero el contexto nos dice que son las palabras que una jovencita le estaba dedicando a su suegra. Y si nosotros vamos a ese contexto y le decimos de pronto a la novia, ¿a ti te gustaría hacer lo mismo que hizo Ruth, de dedicarle estas palabras a tu suegra? A donde tú vayas yo iré, tu Dios será mi Dios, mi pueblo. De pronto, no, o sea, yo lo último que quiero es que yo tenga detrás a mi suegra. Entonces, es un uso absurdo, porque el contexto donde Ruth dijo eso no tiene nada que ver con el matrimonio, al contrario, se le murió el hombre. Es el texto menos adecuado para un matrimonio. Esa Ruth se le murió el esposo. Y lo que le está diciendo a la suegra es: carga conmigo que yo voy a cargar contigo. Y la suegra es tremenda amargada. Entonces, hermanos, a veces con ese asunto de querer. Lo mismo sucede con los pasajes de Job, donde hay 3 hombres en los cuales Dios se enojó contra esos 3 hombres, porque todo lo que hablaban era pura arrogancia, pura altivez, puro misticismo. ¿Y cuántos sermones no hacen con las palabras de Bildad, Sofá y Elifaz, a los cuales Dios condenó, porque Dios dijo que ellos, todo lo que habían hablado, estaba mal? Y utilizan las palabras de Bildad para hacer unas prédicas. Si te volvieras al omnipotente, entonces el sol resplandecería sobre ti. Y resulta que esas fueron las palabras que utilizaron estos hombres para condenar a Job, un hombre al cual Dios había declarado que él era el hombre justo. Eran unas palabras llenas de arrogancia, llenas de sin misericordia alguna, implacables. Empezaron a acusar a un hombre que estaba lleno de llagas y comido de gusanos de dolor, en la miseria, en el oprobio. Ellos comenzaron: ay, si tú te volvieras al omnipotente. No podemos predicar de eso, por el contexto que hay, por el espíritu que inspiró esas palabras y que Dios después las condena y dice: no,
Todo lo que ellos hablaron de mí era falso. Ahora ora por esos hombres para que yo los perdone. Pero, ¿por qué hacemos eso? Porque abrimos la Biblia y dice, ay, qué bonito suena, mira, si te volvieres al omnipotente, y entonces suena bonito. Pero ¿eso qué es? Puede ser hasta el diablo el que esté hablando. Y vamos a predicar de lo que dijo el diablo. También el favorito de todos, el texto fuera de contexto favorito de todos. Todo lo puedo en Dios que me fortalece. Siempre que alguien quiere hacer lo que le da la gana, en contra de la voluntad de Dios, y que está más allá de sus recursos y de sus capacidades, sale diciendo que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pero cuando leemos el texto de Filipenses 4:13, el apóstol Pablo está diciendo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Por todo y para todo estoy entrenado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ese texto no se puede utilizar para alcanzar mis objetivos. Ese texto se tiene que utilizar para fortalecerme en medio de cualquier circunstancia. Si es adversa, para que yo no pierda la fe ni el gozo. Y si es una circunstancia de bendición, para que mi corazón no se envanezca ni se endurezca. Yo tengo que usar el texto conforme a su contexto. Es decir, yo tengo que respetar la escritura. Tengo que respetar el propósito para el cual se escribió eso. Tengo que respetar al escritor sagrado. Entonces, para yo hacer un análisis del texto, tengo, número uno, que examinar el contexto. Y luego tengo que empezar a preguntarme, ¿quién escribió eso? ¿Por qué lo escribió? Y entonces encontramos aquí y hacemos, y tenemos que hacerlo, o sea, no podemos predicar a la loca, tenemos que hacer un estudio de todo el capítulo 1 de Santiago, tenemos que ir, hermanos, si tenemos todos los recursos que nadie tenía antes, usted puede ir a cualquier librería, usted puede ir al internet y revisar un estudio de la carta a Santiago y averiguar cuál es el propósito de la carta, cuál es el contexto histórico de la carta, por qué fue escrita, para qué fue escrita, qué era lo que pasaba, qué es lo que se quiere. Entonces, eso lo ayuda a entender lo que verdaderamente Santiago estaba diciendo, lo que verdaderamente Santiago estaba proponiendo, y le va a dar claridad y profundidad. ¿Sí, Alex? Ah, sí, correcto. La alegoría, para que una alegoría sea alegoría, tiene la Biblia que indicar que es alegoría. Tiene que indicar que es una alegoría, tiene que indicar que es una metáfora. Una de las reglas de la hermenéutica, que esa es otra materia que estamos en mora de dar, es que lo primero que usted tiene que hacer es interpretar literalmente el pasaje. Pero si el pasaje es una alegoría, usted tiene que entender qué es lo que significa esta alegoría y para qué es. Entonces, eso ya de pronto es un poco más complejo y lo vamos a ver más adelante. Pero lo principal es que usted lea por lo menos todo el capítulo. Y si todavía no tiene claridad, se va a leer toda la carta. Si es una carta corta, debe leerla toda. Debe leerla toda. ¿Cuántas veces, hermano? Ahí está el detalle. Hay algo, voy a utilizar una palabra un poco profana, pero hay algo mágico en leer varias veces un texto. Una de las cosas que a mí me hacen sufrir cuando estoy sentada oyendo es cómo pasan por alto cosas del texto. Cada texto bíblico, cada versículo bíblico está impregnado de una profundidad y de una riqueza que es imposible encontrar en una sola leída. Es imposible. Escuche, es imposible. ¿Por qué? Porque esa es una labor del Espíritu Santo que obra a través de su intelecto.
Entonces, hermanos, el simplismo nos lleva a predicaciones simplistas, a sermones simplistas, a sermones superficiales. ¿Por qué? Porque la lectura que hago del texto y del contexto es una lectura superficial, superficial. Hay una herramienta poderosa para predicar, hermano, y es que usted se lea el capítulo o mejor la carta 10 veces, 20 veces, 30 veces. Y usted dirá, pero es que ya me la leí. Vuélvala a leer, vuélvala a leer, vuélvala a leer. ¿Por qué? Porque cada vez que usted la lee va a ver con mayor profundidad y claridad todas las riquezas que contiene. Entonces, lea el texto, lea el contexto, lea la carta, vuélvalo a hacer, vuélvalo a hacer. Usted tiene ya su texto, usted ya lo ha seleccionado. Esa es la parte más importante. Tiene más de la mitad de la batalla ganada. Pero dentro de ese texto hay una riqueza. Usted tiene que coger ese texto y ponerse de rodillas y decir, Señor, ayúdame a sacar toda la riqueza que tú escondiste en este texto. Ayúdame a sacar de este texto todo lo que mi auditorio necesita saber para su crecimiento personal. Repito, es una lucha espiritual, no es una batalla intelectual solamente. Es más que intelectual, es espiritual. No podemos ser tan simplistas. Bueno, y en la medida en que usted tenga ese respeto por las escrituras, esa pasión por las escrituras, le es más fácil encontrar cosas que los demás no encuentran. Y que ahí están, muertas de la risa, pero nadie las ve. ¿Por qué? Porque somos muy simplistas, porque somos muy superficiales. Y por eso la Biblia no se lee, la Biblia se escudriña. La Biblia no se lee, la Biblia se escudriña. Es decir, usted comienza a cavar en la profundidad de un texto, en la profundidad de una carta, y le da una y mil lecturas, y una y mil veces ora con ese texto. Así con la Biblia en la mano y de rodillas. Revélame qué hay aquí. Yo quiero, yo sé que aquí hay más cosas. Háblame, muestra. Ok. Entonces, además de eso, ¿qué más miramos? ¿Qué otras herramientas hay para hacer un análisis del texto? Acuérdese, tenemos el texto, estamos en el punto 3, vamos a sacar el tema. Pero para sacar el tema tengo que hacer un análisis del texto. Ya miramos el contexto. Ahora vamos a leerlo varias veces y una de las cosas que podemos hacer es subrayar las palabras que se repiten. Las palabras que se repiten. Palabras que se repiten. Entonces, por ejemplo, en el versículo 22, lo que más se repite en este texto, ¿qué es? Oidores, que es una de las palabras que se repite. ¿Qué más? Pero ¿qué es lo central aquí? Oidores de qué? De la palabra. La palabra que más se repite es la palabra de Dios. Lo que más se repite ahí es la palabra de Dios. Y usted tiene que subrayar todas las veces en que se hace alusión a la palabra de Dios en ese texto. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando el tema. Hermanos, aquí en esto es muy fácil encontrar el tema, pero no siempre va a ser así. No siempre va a ser así. Entonces, subraye cuántas veces se habla de la palabra de Dios en este texto. ¿Cuántas veces se habla de oidor? ¿Cuántas veces se habla de nuestra actitud hacia la palabra? Dice el que mira, así mismo, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, oidor. Entonces, hay dos palabras fundamentales en este texto, que es oidor y palabra. Oidor y palabra. Bueno, entonces, ¿cuál sería el tema de este texto? ¿Cuál sería el tema de este texto? Sí, podría ser el tema, hacedores de la palabra.
ese puede ser un tema perfectamente bien extractado de ahí. ¿Qué otra idea? Aquí no hay una camisa de fuerza. ¿Qué otra idea podemos extractar de ahí? ¿Qué otra idea podemos extractar de ahí? O de qué otra manera podemos esbozar el tema. ¿De qué otra manera? A ver, ¿cómo? Sí, eso también puede ser. ¿Qué hacer cuando escuchamos la palabra? ¿Qué estás escuchando? No. Ahí no, porque no se habla de otras opciones. El tema que hay aquí es el cómo. Aquí, a ver, y si ustedes leen, de lo que trata todo el texto, perdón, es del cómo se oye la palabra. Cómo se oye la palabra. Entonces, podríamos hacer un énfasis en lo negativo. O sea, se pueden desarrollar varios sermones, pero respetando el tema. Por ejemplo, Waldir propone un sermón que se llame Hacedores de la Palabra o cuyo tema sea Hacedores de la Palabra. Harold propone uno que se llame Oidores Olvidadizos. Ambos son válidos porque ambos es el mismo tema. ¿Cuál es el tema? Cómo escuchar la palabra de Dios. Cómo escuchar la palabra de Dios. Cómo escuchar la palabra de Dios. O sea, básicamente el texto lo que te está diciendo es cómo debes escuchar la palabra de Dios. Cómo debes escuchar la palabra de Dios. O sea que hay básicamente dos formas de escuchar la palabra de Dios. La oyes y se te olvida o atentamente concentrado en ella y te conviertes no solamente en un buen oidor, sino también en un hacedor, hacedor de la palabra. Ok, ¿quién nos regala otro texto para sacar el tema? Sí. Salmo 121. Versículo 1, 2 y 3. Bueno, el Salmo 121, ¿ya están listos? ¿Ya lo tienen? Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Del 1 al 3. Ok, bueno, ahí hiciste un corte que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el versículo 4 completa la idea del versículo 3. Entonces, el texto, correctamente hablando, tiene que llegar mínimo al versículo 4. ¿Sí entienden? ¿Sí entienden? Es importante, Mildred, gracias porque me das unos ejemplos claros para ilustrar cosas que a veces pasan, que pueden pasar. En estudiando los salmos, hay en los salmos hay unas figuras literarias que tienen que ver con la poesía hebrea. Y en la poesía hebrea no hay rima, sino que hay una figura que riman son las ideas, es decir, que repiten la idea con otras palabras, pero básicamente es la misma idea. Entonces, si miras el versículo 3 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Es lo mismo, solo que estamos frente a un poema. Entonces, hay que tomar el texto hasta el versículo 4 porque hay que respetar la unidad de qué, de la idea, la unidad del tema, de la idea. O sea, no podemos mochar la idea por la mitad, sino que tenemos que completarla. Entonces, la idea continúa con que Dios es guardador, pero se pueden tomar los tres versículos para hacer un sermón temático, se pueden tomar los tres primeros versículos para hacer un sermón temático. Personalmente,
cuando nos enfrentamos a un capítulo completo, yo lo hago así. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago así? Yo no sé si será homilético o no será homilético, pero sí es pedagógico. Cuando nosotros leemos un texto largo, a la gente le encantan los textos largos, o sea, y esa lectura de esos salmos, Jehová te guardará, y al final como que no queda nada en la mente, o sea, un texto largo, 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 y todos dijeron amén y no queda nada. Mientras que estos 3 versículos están resumiendo la idea central de todo el salmo. Esos 3 versículos contienen la idea central de todo el salmo. Así que yo puedo hacer un sermón con estos 3 versículos y simplemente los versículos del 5 al 8 van a actuar como ayudas, como ejemplos, como confirmación de mi texto. Pero yo puedo seleccionar el texto así como lo estamos ampliando, no del 1 al 3, sino del 1 al 4. Ok. Bueno, entonces, díganme un tema. Aquí no me pueden salir con la misma de Santiago, sacando una palabra, porque aquí la cosa no es tan fácil. ¿En qué sentido? En que si ustedes me dicen, Jehová es tu guardador, me están dando un título. Y yo no he entrado allá porque eso es más enredado, pero título no es lo mismo que tema. Título no es lo mismo que tema. Si me dicen Jehová es tu guardador, me están dando un título, pero no me están dando un tema. ¿Cuál es el tema? Eso, la protección. ¿Quién dijo la protección? Ese es el tema. La protección de Dios. La protección. Todo el tiempo habla. Sí podemos decir la seguridad del creyente. Alguien dijo sí. Sí, sí es válido. Sí es válido. La seguridad del creyente. Pero la palabra más acertada a lo que se está describiendo aquí es protección. Es decir, de todos los atributos de Dios y de todo lo que Él pueda proveer para nosotros, hay una cosa que resalta todo el Salmo y estamos hablando del tema, no del título, no del título. Podemos ponerle un título como Dios nunca duerme. Eso es un título, pero ese no es un tema, es un título. El tema aquí, para mí, por excelencia, es la protección de Dios. La protección de Dios. Ese es el tema. ¿Alguien más quiere compartir un último texto antes de irnos? ¿Sí? ¿Sí? Dime, Liz. Mateo 3. Dime una de las dos que quieras que miremos. Mateo 13, del 1 al 9, la parábola del sembrador. A ver si la dividiste bien, nada más. Sí, la dividiste muy bien. La dividiste muy bien, está dividida ahí, chévere, fácil. La parábola del sembrador. Ok, es un texto perfecto, no tiene problema. Sabemos que el tema continúa, pero el texto base está completo y está perfecto. Bueno, díganme no el título, sino el tema de la parábola del sembrador. Recuerden que es una parábola. Aquí es como dice Alex, hay que mirar realmente cuál es el tema. Porque alguien me puede decir, el tema es la siembra. La palabra, exactamente. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Puede ser. ¿Qué otro puede ser el corazón del hombre? Muy bien, excelente. ¿Por qué? Porque los terrenos que se están mostrando aquí simbolizan los diferentes corazones que escuchan la palabra de Dios. Excelente tema, el corazón del hombre me parece genial, fuera de serie y más todavía llamativo que simplemente la palabra de Dios. Y más adecuado porque realmente lo que la parábola está enfatizando es las diferencias en los terrenos. Es decir, que la palabra es la misma, pero el corazón del hombre es la tierra que a veces es fértil y a veces es árida, que a veces olvida,
que a veces abandona. Entonces, excelente, excelente ese tema. Hermanos, ya esto se acabó el tiempo, tenemos que orar. Entonces, por favor, para la siguiente clase me traen un texto para no molestar más. Ahora, si trajeron 3 textos, búsquele el tema a los 3 textos. Pero entonces ya tienen más idea de lo que es un texto y para la próxima clase me traen texto y el tema. O sea, vamos a hacer varios ejercicios donde usted lee el texto, usted me dice el tema que está. Recuerde que tema no es lo mismo que